Biblioteca Argentina para Ciegos. Colección Centenario, 100 años 100 libros. Ciclo de entrevistas, Entre Nosotros. Con el apoyo de la Fundación 11 para América Latina. Hola, hola, mucho gusto en volver a saludarles. Bienvenidos a un episodio más de Entre Nosotros, este ciclo que ya va siendo el preferido de muchos lectores y lectoras que están conociendo a los diferentes autores y autoras de la colección 100 años 100 libros de la Biblioteca Argentina para Ciegos. Un proyecto que celebra el centenario de la BAC y que cuenta con el apoyo económico de la Fundación 11 para la solidaridad con las personas ciegas de América Latina, FOAL. Hoy yo estoy gratamente acompañada desde La Paz, Bolivia. Vamos a estar conversando con una autora que pues tiene una trayectoria muy interesante, una de cuyas novelas forma parte de nuestra colección. No voy a hacer muchos más preámbulos, vamos a leer la biografía de la escritora boliviana Cicilia Anse Terán. Cecilia Ceterán nació en Cochabamba, Bolivia, en 1974. Ella es escritora y durante más de una década se ha dedicado a la narrativa, cultivando la novela, el cuento y la microficción. Entre sus publicaciones destacan El abrigo negro, La clonación de Cristo, Las últimas profecías, El conjuro del abrigo negro, Las crónicas del Supay, Auroras de papel, Juana Azurduy, La furia de la Pachamama, que es la novela de la que vamos a estar conversando hoy día, Insania, La Casona y Omicron. Y estos son solo algunos de los títulos que ha publicado. Ha participado además en diferentes antologías, tanto dentro como fuera de su país natal. Y por otro lado, también se ha desempeñado como gestora cultural desde el año 2020, habiendo organizado conferencias sobre temas históricos relacionados con el Bicentenario de Bolivia y encuentros internacionales sobre narrativa histórica y narrativa de horror en algunas de las ferias internacionales del libro más destacadas de su país. Ella es miembro del Instituto de Investigación Histórica Militar de Cochabamba, también miembro honorífico en la Academia Peruana de Historia Militar a partir del 2021, miembro honorífico de la Academia O'Higgins de Rancagua, Chile, a partir del 2021 y, por supuesto, bueno, es una autora a la que no hay que perder de vista y por eso es un verdadero placer darte la bienvenida, Cecilia, y qué gusto que estés entre nosotros. Muchas gracias, Adriana, por la invitación. Más bien yo soy la que debo agradecer este espacio y la oportunidad que se me ha dado de poder ser parte de este proyecto tan maravilloso que es la colección de 100 libros, 100 años. Y muy contenta de poder estar ahora aquí, poder hablar un poco más acerca del libro que es parte ahora de la colección. Así es, una novela que, bueno, desde su título ya nos anuncia que aborda la historia de uno de los personajes, de un personaje muy representativo de la historia boliviana, pero también de la historia argentina. Ella es Juana Azurduy, una novela en la que de un modo como una especie de biografía novelada abarcas la historia de vida de esta heroína que participó de la gesta independentista, tanto de tu país como también tuvo alguna participación en las batallas y en la gesta independentista de Argentina. Y eso me parece bastante interesante porque solemos encontrar que la historia oficial ha dejado de lado a las heroínas, a las mujeres que participaron de estas luchas
para la consolidación de nuestras repúblicas y que de un tiempo a esta parte, bueno, esa es una tendencia que estamos o que se está intentando revertir y que, bueno, en este caso, tu novela viene a ser una contribución muy interesante a ese legado, a esa construcción de la imagen de una heroína poco conocida o que yo supongo que no era todo lo conocida que debía ser. A mí me gustaría que empecemos por ahí. ¿Qué te hace escoger a Juana, entendiendo que en algún momento has declarado que tienes muchísimo interés en empezar a visibilizar a personajes históricos poco estudiados? ¿Por qué comenzar con Juana Zurduy? Bueno, Adriana, cuando yo eh, pienso en este personaje tan importante que es Juana Zurduy, realmente me siento muy familiarizada con este personaje porque yo he crecido escuchando las historias de Juana Zurduy, especialmente a mi abuelita. Mi abuelita era de Chuquisaca, de la ciudad donde vivió Juana Zurduy gran parte de su vida, y escuchaba las historias de ella, ¿no? Era como una parte fundamental de lo que había sido la tradición oral que fue transmitiéndose de generación en generación en la familia de mi abuelita. Y bueno, pues yo la sentía así como parte de la familia, se podría decir. Y esto se debe a que en la época de mi tatarabuela, la abuela de mi abuela, perdón, la bisabuela, conoció a Juana Zurduy en persona. Juana Zurduy tenía ya siendo ya de una edad avanzada, tenía alquilado un cuartito en la casa de mi tatarabuela, en el segundo patio de la casa. Entonces, mi tatarabuela, siendo una chiquilla de 11, 12 años, cuando entraba a jugar con sus hermanos al segundo patio, la veían los domingos, después de la misa, sentada en el jardín tomando sol. Entonces ella tenía estas conversaciones con los niños, en la que ella pues iba contando todas esas aventuras y experiencias que vivió cuando, cuando ella tuvo una participación activa en lo que fue la Guerra de Independencia. ¿Por qué decidí escribir sobre ella? Bueno, han pasado muchos acontecimientos en mi vida. De hecho, yo no pensé que me iba a dedicar a la literatura en primera instancia. Yo estudié una carrera que está más ligada hacia la informática, pero por diversos temas que, bueno, no sé si alguna vez lo había comentado con ustedes, pero cuando yo empecé a escribir fue gracias a la lectura. Y empecé a leer de la manera en que empecé a leer, en convertirlo en un hábito, fue gracias a mi padre. Mi papá era un amante de los libros, amaba la lectura, siempre lo recuerdo con un libro en la mano, pero de repente un día mi padre sufre de una ceguera súbita y yo lo veía bastante triste porque no podía hacer las cosas que le gustaban hacer, especialmente esto que era lo que más amaba, que era leer libros. Entonces, me acuerdo que un día al verlo tan triste, le pregunté si quería que le leyera un libro y él me dijo que sí. Entonces ahí empieza mi incursión en lo que fue la lectura. Y la lectura tiene esa magia de destaparnos la imaginación. Entonces, al ver esto, también mi padre fue una persona clave en animarme a escribir, porque tampoco me creía capaz de que podría escribir un libro, pero fue él, su insistencia y perseverancia que permitió que un día yo me animara a escribir. Y fue de esa manera que yo empecé a escribir. Escribí una novela que habla más acerca de lo que es la cultura boliviana, pero mezclé con elementos históricos y en esa oportunidad que escribí mi primer libro que se llama El abrigo negro, hablaba acerca de un minero en las minas que se había comprado del mercado de ropa usada un abrigo negro de cuero.
Algo que no sabía el minero era que este abrigo había pertenecido a Hitler en la Segunda Guerra Mundial y empieza él a sufrir una serie de cambios por la carga energética que tenía el abrigo. Pero eso me permitía poder contar la historia del abrigo y simultáneamente contar la historia del minero, su vida en las minas, cómo era el mundo andino, ¿no? La cosmovisión andina en sí, que es parte muy fundamental también de nuestra cultura. Y de ahí fue que jamás me imaginé que este libro posteriormente iba a ser considerado como un texto de lectura complementaria en colegios. Y al ir a los colegios que habían leído el libro, al conversar con los jóvenes eran los que me hacían preguntas y tenían inquietudes y fueron ellos los que me fueron marcando el camino de hacia dónde yo debería eh, ir, investigar y, y también pues indagar acerca de esos temas que les llamaba mucho la atención. Y me di cuenta que había una necesidad muy grande de conocer no solamente las raíces, sino también la historia de cómo nace Bolivia, nuestro país. Y luego de mucho tiempo me doy cuenta de que conocemos en realidad muy poco de nuestra historia. Y gran parte de nuestra historia ha sido manoseada y ha sido retaseada y ha sido lastimosamente reducida a hechos que son negativos, ¿no? Porque habla solamente de derrotas, de pérdidas, de, de despojos, ¿no? Y cuando uno entra al colegio y escucha al profesor de historia, siempre va a escuchar que Bolivia perdió el mar, Bolivia perdió en la guerra del Acre, Bolivia perdió la guerra del Chaco. Entonces, lo que ocasiona esta forma de educación indirectamente es un sentimiento de derrota en los jóvenes desde muy, muy temprana edad, algo que les marca ya eh, la vida y que va proyectándose de una manera muy negativa cuando van creciendo. Cuando conocí a Jorge Bastoflor, mi esposo, que lo han conocido, que es historiador y escritor también, él, bueno, de hecho había trabajado en ese tema de por qué el boliviano tiene tan baja autoestima y también él identificó que era porque nos enseñan solamente derrotas y no indagaban nuestros profesores en las victorias y en las glorias, aquellos episodios que habían sido arrancados deliberadamente de nuestros libros de historia y que podían más bien servir para fortalecer el espíritu patriótico de los bolivianos. Y en ello se concuerda de que, bueno, si bien las mujeres habían sido también eliminadas de estos libros de historia, también se eliminó una etapa muy importante que fue la guerra de independencia, ¿no? Cuando preguntan generalmente, cuando nos dicen cómo es que Bolivia consiguió su libertad, siempre decimos fue gracias a Simón Bolívar, el gran libertador. Y nos han hecho olvidar completamente quiénes han sido los que verdaderamente lucharon durante 16 años en en esta etapa que duró la guerra de independencia en lo que hoy es Bolivia. Juana Zurduy ha sido uno de esos personajes olvidados que, que realmente sufrió la más grande eh, injusticia, ¿no? Olvidándola y relegándola a, bueno, pues al olvido de una manera tan injusta porque este personaje ha sido tan importante en esta etapa, en la etapa de la guerra de independencia, tan importante que debería ser tal vez uno de los personajes cumbre, ¿no? Como Simón Bolívar en una etapa cuando ya se creó Bolivia, él mismo reconoció que Bolivia debería haberse llamado Azurduy y no Bolivia, ¿no? O Bolívar, como inicialmente le pusieron el nombre. Y ha sido porque este personaje, Juana Zurduy, siendo mujer y habiendo nacido en una época donde la sociedad era muy rígida en su estructura, era machista,
la mujer tenía solamente un destino, ¿no? Al que aspirar, que era el cuidado del hogar, de la familia, de los hijos, o bien quedarse en un convento toda su vida. Y era impensable, inimaginable pensar que una mujer podría opinar acerca de política, opinar acerca de negocios, no se veía bien. Pero Juana ha sido un personaje completamente fuera de época. eh, ha sido una mujer que rompió todo estereotipo, que se enfrentó a una sociedad que era muy estructurada, muy machista, que no tuvo miedo a decir lo que ella pensaba, lo que creía que era justo, porque ella se daba cuenta. Al ir a misa, ella escuchaba lo que predicaba el cura y el cura decía, ¿no? Que Dios amaba a todos por igual, pero ella cuando salía de la iglesia se daba cuenta de que en la sociedad no se reflejaba lo que predicaban en la iglesia. Veía que había mucha diferencia social, muchos estratos sociales, que había mucha injusticia en los estratos más bajos, ¿no? Hablando acerca de los indígenas, acerca de bueno, pues de los, de los esclavos, y que los únicos que podían gozar plenamente de todos los privilegios eran los que habían nacido en el viejo mundo, ¿no? Los peninsulares, los españoles nacidos en España. Ni siquiera sus hijos, aunque ya los llamaban los criollos, que eran hijos de españoles, de peninsulares, ni siquiera ellos ya podían gozar de los mismos derechos que gozaban sus padres, solamente por el hecho de que habían nacido en América. Y ya no podían ellos aspirar a ciertos cargos políticos que solamente estaban destinados a peninsulares. Y eso generó un malestar y bueno, pues desencadenó todo lo que fue una revolución y posteriormente una guerra que duró 16 años. Y Juana Zurduy fue parte de este proceso porque también ella, bueno, no sé si fue el destino, conoció a un hombre con el que se casó, que era Manuel Asensio Padilla, un hombre que también había sido letrado, que había estudiado en la universidad leyes junto a grandes pensadores como Castelli, Monteagudo, diferentes personajes que habían sido los que habían liderado la revolución del 25 de mayo de 1809 y que creían que se necesitaba hacer un cambio urgente en lo que era la estructura social. Y bueno, un montón de sucesos que se fueron dando, que es bien complejo, ¿no? Es bien complejo poder entender. Y para haber entendido todo ese contexto, fue necesario el buscar información. Y era tan difícil porque cuando yo agarraba un libro y trataba de buscar la historia de Juana Zurduy, encontraba siempre los mismos detalles, dónde había nacido, qué año había nacido, que había participado en la Guerra de Independencia, que se había casado con Manuel Asensio Padilla, que había tenido 4 hijos, que sus 4 hijos habían muerto durante la guerra, que se quedó despojada de sus bienes, de sus tierras, que fue perseguida y que al final murió sola, viejita y abandonada, ¿no? Y pobre. Y, y yo no podía entender cómo era posible que solamente nos pudieran enseñar esa faceta de un personaje tan grande, tan complejo, tan, tan especial como Juana Zurduy, y no contar aquella otra faceta de Juana, que era Juana la rebelde, Juana la fuerte, la líder, la estratega, la que había recibido una preparación, eh, un entrenamiento militar para poderla, pues, permitirle participar en una batalla, ¿no? Una batalla campal en la que se enfrentaba agarrando un sable, agarrando la lanza o los cuchillos, que no era sencillo porque se enfrentaba contra soldados veteranos que ya eran experimentados en las artes de la guerra y posteriormente incluso con soldados veteranos que se habían enfrentado contra los ejércitos de Napoleón. Entonces estamos hablando realmente de una etapa que ha debido ser muy, muy, muy complicada y muy difícil, pero que ella lo enfrentó con valentía, con determinación y también fue bendecida
con una cualidad increíble de saber liderar ejércitos, liderar a las personas y poderles inspirar ese espíritu y poder abrazar una causa que ella creía justa y poder tener esa determinación de seguir adelante por más de que las cosas muchas veces no se vieran favorables. En su caso, a ella le costó todo, le costó todo lo que ella tenía, lo que poseía en bienes materiales, le costó la vida de sus hijos, le costó la vida del esposo, le costó todo, pero ella nunca claudicó, ella continuó luchando y luchó hasta el final. Cuando murió su marido, ella decidió unirse a los ejércitos de Martín de Güemes y se fue hacia Salta y ella estuvo un tiempo muy largo allá peleando con Martín de Güemes hasta que, bueno, pues también fue traicionado y lo mataron. Entonces, la historia de esa mujer es realmente una historia digna de conocer, digna de tenerla presente. Es un personaje que inspira realmente mucho, ¿no? Mucha valentía, nos hace dar cuenta de que todos tenemos esa posibilidad de poder abrazar una causa y de poder luchar por ella. Y esta mujer ha despertado esa admiración tan grande en muchos personajes importantes, entre ellos está Belgrano, está Simón Bolívar, Antonio José de Sucre, muchos líderes que la han admirado y la han respetado muchísimo, porque realmente esta mujer ha demostrado una valentía, un liderazgo eh, que no tiene par, ¿no? O sea, es muy difícil encontrar una mujer como ella en la historia. Yo he ido indagando un poco más acerca de este personaje, viendo en la historia universal qué mujeres han tenido esa participación activa en campos de batalla. Estamos hablando de Juana Zurduy, que ha participado en 33 acciones militares, de las cuales ella ha salido con vida, ha podido salir, eh, se podría decir, invicta, ¿no? Porque Mm. su cabeza tenía precio. En esa época uno podría pensar que porque el hecho de ser mujer, tal vez los soldados podrían haber sido más considerados con ella, pero era totalmente lo contrario. Para los soldados realistas resultaba insultante, resultaba indignante que una mujer pudiese plantarse frente a ellos de igual a igual y pretender luchar contra ellos de igual a igual. Y ella lo hizo y salió triunfante en esas 33 acciones militares. Y realmente me podría quedar toda la noche hablando acerca de ella, pero pienso que ha sido nuestra historia muy injusta en haber olvidado un personaje de su talla, en haber olvidado todas estas grandes hazañas en las que ella ha participado y poder entender este difícil proceso y su participación que ha sido clave para la gesta libertaria. Escuchándote, me parece que ha sido una tarea ardua justo por esto que comentabas y que no me parece nada extraño en términos de que sabemos que nuestras historias nacionales han sido clásicamente escritas por hombres y que casi siempre los destacados son los grandes próceres, todos varones, y que muchas mujeres de una destacada participación, no sé, pienso en una heroína a la que apodaban La Pola en Colombia, o pienso en Manuela Sáenz, o pienso como en varias mujeres en los diferentes países de nuestra región, entre ellos Juana, no figuraban como las protagonistas que realmente fueron. Y bueno, bien lo comentabas hace un momento que casi todos los libros enfocan su participación desde una mirada o que de algún modo se queda en el rol doméstico o en ese rol más, em, digamos, de lo que la feminidad ha sido o a lo que se le ha, digamos,
constreñido a a la feminidad, ¿no? Esta cosa de, sí, bueno, cuidaron a los héroes o los acompañaron o fueron grandes amores de o lo que fuera, ¿no? Y en este sentido tú comentabas esto de que siempre encontrabas los mismos detalles sobre la vida de Juana y sin embargo tú haces una exploración en la que llevas de la mano al lector por toda la vida de esta mujer, eh, con episodios clave de su infancia, que quizá es la época menos explorada, pero que igual das unas pinceladas para que comprendamos de qué contexto surge la heroína que más tarde deja las comodidades de su posición económica y familiar para involucrarse con las luchas de independencia de su país. ¿Cuáles fueron los desafíos de esa búsqueda de información, de esa exploración en los archivos que supongo que tuviste que hacer? ¿Cómo fue ese proceso y qué desafíos incluyó? Bueno, ha sido bastante difícil, ¿no? Porque, bueno, inicialmente yo no tenía acceso a mucha bibliografía, ¿no? He ido buscando, he ido también viendo qué amigos, colegas podrían tener algún tipo de información, hasta que logré conseguir el libro de uno de sus más grandes biógrafos, que fue Joaquín Gantier, persona que le dedicó muchos años de su vida a estudiar el personaje de Juana Zurduy. Y luego me encontré otro libro que es de un historiador argentino que es Pacho O'Donnell, que también hizo un estudio acerca de este personaje. Y esos libros me permitieron también poder ampliar el panorama de lo que significaba hablar de Juana Zurduy y poder crear también el contexto, ¿no? De la época, de, de poder rellenar estos espacios, estas grietas, estos vacíos en la historia, cuando ya puedes utilizar la narrativa como una herramienta para poder ir rellenando esos espacios y poder hacer que la historia tenga una forma, un cuerpo que pueda ser identificado y entendido también por los lectores. Eh, es, es bastante complejo. Para mí fue realmente un reto muy grande porque yo había estado acostumbrada a escribir tanto narrativa de ficción y también mezclar lo que es ficción con historia. Tengo algunas novelas que son del género histórico fantásticos, ¿no? Pero hablo de un contexto fantástico de un 80% y la parte histórica que me gustaba utilizar, implementar, podía ser un 20%. En esta oportunidad con Juana Zurduy ya me estaba enfrentando a una biografía novelada, como lo habías mencionado, ¿no? A una novela histórica. Y ahí yo ya tenía unas limitaciones bien marcadas porque tenía que respetar la historia, tenía que respetar los acontecimientos y tenía que formar esta línea temporal desde su infancia, ver qué otros acontecimientos en la misma época estaban sucediendo paralelamente y poder entender qué fue lo que desató la revolución del 25 de mayo de 1809, porque hay mucha confusión hasta el día de hoy. Piensan que estas revoluciones, la del 25 de mayo de 1809, la del 16 de julio de 1809, la del 24 de septiembre en Santa Cruz, la del 16 de julio en La Paz, la del 25 de mayo de 1810 en Buenos Aires, la del 14 de septiembre de 1810 en la ciudad de Cochabamba, eran como revoluciones o acontecimientos independientes, cuando en realidad todos nacen a raíz de esta revolución madre que se da el 25 de mayo de 1809 en Chuquisaca, pero ha sido una revolución que ha sido incitada tal vez o promovida por estos estudiantes de leyes, muchos de ellos que habían llegado desde Buenos Aires a estudiar a la Universidad de San Francisco Javier y otros que eran
locales, ¿no? De Chuquisaca o de lo que entonces denominaban el Alto Perú, que en realidad son las provincias de Charcas, como se denominaba. Y son estos líderes los que después de esa revolución del 25 de mayo de 1809 mandan emisarios a diferentes lugares de lo que significaba las provincias de Charcas o Buenos Aires o diferentes lugares para que vayan llevando todas estas ideas y puedan planificar estas revoluciones sucesivamente y se pueda pues generar este movimiento de forma masiva. Y eso fue lo que ocurrió, ¿no? Algo que comenzó en 1809 y que en las provincias de Charca terminó en 1825 con lo que fue la firma del Acta de Independencia. Entonces sí fue una tarea grande, ardua, porque se tuvo que agarrar no solamente los libros donde se mencionaba a Juana Zurduy, sino también a otros personajes muy importantes, porque en las provincias de Charcas, en lo que se conoce como, lo que han conocido como el Alto Perú, ha habido más de 100 comandantes, ¿no? Comandantes que han estado liderando diferentes espacios, eh, diferentes etapas, diferentes épocas, y de los cuales solamente 6 quedaron con vida hasta la firma del Acta de Independencia. Entre estos 6 estaba Juana Zurduy, que no fue considerada ni siquiera invitada para el momento de la firma del Acta de Independencia. Entonces sí representó un reto muy grande. De hecho, no me permitió este libro el poder abarcar más acerca de lo que significó esta etapa de la guerra de independencia. Estoy pensando ya el siguiente mes publicar otro libro que me ha demorado cerca de 6 años terminar, que es el que habla acerca del primer ejército que nace en las provincias de Charcas, el primer ejército patriota, aquel que va a luchar junto al ejército auxiliar del norte, el que llega, ¿no? Primero con Castelli y luego con, con Belgrano. Y bueno, pues que este libro va a ir narrando las principales batallas, las que se han suscitado en esa época, para poder tener un mejor entendimiento de lo que ha significado y todo el sacrificio que ha costado estos 16 años de guerra. Yo creo que es una labor muy interesante poder iluminar esos espacios oscuros de nuestra historia. Y me pasa que con digamos, lo bueno de estos libros o de estas novelas que acometen temas históricos es que son muy poco spoileables porque digamos que de antemano uno más o menos tiene idea de qué fue lo que le pasó a estos personajes y qué fue cuál fue el contexto en el que se desempeñaron y digamos que hay como toda una idea previa que precede al libro y que por tanto lo que comentamos no arruina en ningún aspecto la experiencia de la lectura. Em, yo quería preguntarte, por esto que estabas preguntando justamente, de poder eh, tener una mayor comprensión de ese contexto histórico, un mayor dominio de esos sucesos que acontecieron tanto en la vida de Juana como de quienes la acompañaron en estas batallas y en todo este proceso. Eh, pero llevarlo luego todo al campo de la literatura. Quería preguntarte cuáles son esas diferencias que notas entonces entre la posibilidad de un registro histórico más formal, además siendo tu esposo historiador, seguramente estas conversaciones han surgido. Digamos, la historia tiene como un discurso bastante limitado en términos de que se tiene que ceñir a a la realidad, a aquello que aconteció y no salirse de ahí, mientras que sabemos que la literatura tiene eh, otro tipo de encarado de estas cosas, ¿no? Entonces, ¿cuál fue tu experiencia cuando volcaste toda esa información histórica, más todo ese dato duro, toda esa cosa más rígida a a la literatura? ¿Sentiste que la literatura te brindaba oportunidades que la historia capaz no brinda para poder mostrar a los personajes? ¿Cuál es como
tu experiencia y tu conclusión en ese sentido. De hecho, cuando ya conocí a Jorge como historiador y habiendo identificado también grandes, eh, una de las grandes debilidades que tiene nuestro sistema educativo, de enfocarnos solamente en las derrotas, fue eso, ¿no? Cómo atraer la atención, cómo despertar la curiosidad en los jóvenes para que puedan leer historia. Porque los libros históricos, tú abres un libro y solamente lees fechas, años, eh, es algo muy pesado. Alguien que no tiene el gusto, ¿no? por ese tipo de libros, realmente le resulta bastante difícil poderlo entender, ¿no? El ver las fechas, el simplemente leer lo que es la base histórica. Lo que hace un narrador y aplicando en lo que es la narrativa histórica es utilizar todos estos elementos históricos, la base histórica, y poder implementar dentro de una historia, haciendo que el lenguaje sea, haciendo que el libro sea mucho más ameno, mucho más comprensible, porque el lector, leyendo una historia, no se da cuenta que va absorbiendo la parte, eh, los elementos históricos y entendiendo mejor. Se hace mucho más fácil el poder comprender una etapa histórica a través de la narrativa histórica. Ujú. Y con Jorge nosotros hemos estado ya desde el año 2021 organizando encuentros de escritores de narrativa histórica. Muchos de ellos eran personas que se habían dedicado a escribir narrativa histórica sin darse cuenta que estaban escribiendo narrativa histórica, ¿no? Por ejemplo, te voy a dar una escritora que ya no está con nosotros, que es Gaby Vallejo, que tenía una novela que hablaba acerca de la primera aviadora que hubo en Bolivia, Amalia Villa de la Tapia, ¿no? Y fue la primera en haber conseguido su brevet. Creo que en Argentina hubo una anterior, más o menos relativamente en el mismo tiempo. Y ella contaba la historia de esta aviadora. Entonces, cuando yo la invité a participar de este encuentro de narrativa histórica, él me dijo, no, pero yo no escribo historia. Pero dije, pero sí has escrito narrativa histórica porque has contado la historia de Amalia Villa de la Tapia, ¿no? De la primera aviadora que quiso participar en la guerra del Chaco, ¿no? O sea, no la dejaron participar de la guerra, pero creo que ella participó como ambulancia aérea, ¿no? Que recogía a los heridos y demás. Y ahí ella se dio cuenta y me dijo, sí, tienes razón. Entonces ya empezó ella a revisar sus libros y también tenía algunas novelas como Hijo de Opa, que es otra novela que fue premiada y llevada al cine, a la pantalla grande, que hablaba acerca de las dictaduras. Entonces también correspondía a lo que era la narrativa histórica. Y así varios escritores que se fueron dando cuenta que habían utilizado la narrativa histórica para contar, si bien cuentan una historia que ellos en lo que se habían enfocado, pero tenía los elementos históricos que enriquecían mucho sus libros. Y notábamos también cuando invitábamos a historiadores que habían salido de la carrera de historia en la universidad y que se dedicaban bueno, a la investigación de archivos, esa tarea que también debe ser muy difícil, ¿no? Meterte un archivo y estar buscando, leyendo, muchas veces armando, rearmando, como un rompecabezas, diferentes documentos que vas encontrando. Y ellos como que se molestaban un poco porque como que se sentían invadidos por los escritores que se dedicaban a la narrativa histórica. Pero al final se les decía, ¿no? Que gracias a los que hacían la narrativa histórica, los lectores se interesaban por la historia. Entonces era algo más bien que les beneficiaba muchísimo. Existe eso, ¿no? Esa, ese roce entre estos dos mundos. Mm. Pero pienso que la narrativa puede ser una herramienta maravillosa para poder dar a conocer de otra manera la historia.
además te permite conectar desde el punto de vista emotivo con esos personajes. Digamos que en tu libro hay escenas muy conmovedoras sobre la vida personal de Juana. Eh, una de ellas que a mí me tocó muy personalmente es el momento en que pierde a sus dos hijos. No vamos a decir mucho más para que evidentemente la gente se acerque y pueda leerla y experimentar todo ese cúmulo de sensaciones y de sentimientos que tú nos transmites con el armado de esa escena. Pero entonces, claro, terminas dándole a la historia una dimensión mucho más personal que permite que ese lector, en mi caso, me conecté fuertemente con ese ser humano que encara la tarea de la lucha, pero que obviamente tiene también, digamos, no está despojado de sentimientos, de virtudes, de defectos, de equívocos y de decisiones que tienen consecuencias que pueden pesar y que pueden doler. Es decir, de algún modo la historia a veces nos muestra a estos seres humanos como despojados de esa dimensión más humana y la literatura como que reivindica eso y en tu caso con esta novela me parece que logras mucho poder eh, eh, generar esa combinación entre lo heroico y lo humano y eso a mí me parece muy valioso porque es justamente lo que luego impulsa a que queramos saber más de estos personajes, ¿no? Eh, en ese sentido, y conectando con este comentario que hacías cuando comenzábamos a conversar, con relación a digamos, a este postulado que hace Jorge Abastroflor con relación a lo de la vinculación entre el cómo se educa o cómo se transmite la historia y la autoestima o la heteroestima, la autoestima colectiva del boliviano. ¿Te parece que haber rescatado a un personaje como Juana Azurduy, una heroína entre muchos héroes, con todas las particularidades que ella tiene, puede contribuir a, digamos, a que las niñas y jóvenes bolivianas puedan encontrar como un ejemplo a seguir para pues encarar y enfrentar cualquier decisión, cualquier camino que quieran? Es decir, es más, voy a reformular la pregunta porque me parece más interesante saber esto. ¿Cómo has visto la identificación o la reacción de las niñas bolivianas o de las jóvenes lectoras que que han encontrado en Juan? ¿Has tenido acercamientos, comentarios sobre eso? Sí, sí. De hecho, bueno, para empezar, mi historia personal, ¿no? Cuando yo escribí el libro de Juana Zurduy, eh, bueno, el libro se llama Juana Zurduy, la furia de la Pachamama. eh, Me cambió la vida para siempre, ¿no? Es como, si bien yo había crecido escuchando la historia de Juana, ahora ella está mucho más presente en mi vida, porque me di cuenta de que fue una revelación para muchos lectores el conocer a la Juana, pero desde una óptica distinta, ¿no? No aquella muy generalizada, ¿no? De que dicen participó en la guerra, pero no te dicen en cuántas batallas, en qué batallas o cómo fue que ella se preparó, porque uno le puede quedar la idea de que espontáneamente ella de la noche a la mañana decidió montar a caballo, agarrar un sable y meterse a una batalla. Y no fue así. Hubo un periodo largo en la que ella recibió un entrenamiento militar para poder participar en la guerra. Y al inicio su marido no estaba tan convencido de que ella haga esto, ¿no? Pero
pero ella era una mujer implacable, una mujer decidida, con un carácter muy fuerte en el que, bueno, pues le explicó a su marido de que esa guerra no se iba a ganar si es que las mujeres tampoco se comprometían. De hecho, ha habido muchas mujeres que han participado desde diferentes trincheras, ¿no? Si bien ella ha participado activamente, ¿no? Peleando de igual a igual contra los soldados, ella era comandante de los húsares, ¿no? Que es la caballería ligera. Ella ha comandado un ejército de 1000 hombres y, y un grupo de 20 mujeres que eran las amazonas, que andaban a caballo. Entonces, se ha visto también historia de otras mujeres que han participado desde otras trincheras, como te digo, siendo espías, siendo personas que donaban también recursos para mantener los ejércitos, porque es muy, muy, muy caro el mantener un ejército avanzando en movimiento, ¿no? En cuestión de alimentación para los soldados, para los animales, para moverse, las medicinas. Hay también otro grupo importante que ahora las han denominado las rabonas, ¿no? Las mujeres que iban detrás de los ejércitos, que eran hermanas, esposas, hijas de los soldados, y eran las que se encargaban de llevar los alimentos, de cocinar, de cuidar a los enfermos. Eh, Hay un hecho muy, muy especial también que ha sucedido en mi ciudad natal, que es Cochabamba, cuando se une un grupo grande de mujeres, cuando los hombres estaban reforzando el ejército patriota y estaban peleando a varios kilómetros lejos de la ciudad con un ejército realista, y la ciudad había quedado prácticamente desprotegida, y se enteraron que estaba llegando otro ejército a la ciudad, y ellas deciden salir a defender, a evitar que entre ese ejército, pero ellas sabían perfectamente bien que no iban a detener ese ejército, que no lo iban a vencer, ¿no? Que tenía muchas desventajas en cuestión de armamento, entrenamiento y todo, porque estaba llegando un ejército que estaba muy bien instaurado, muy, muy armado, y con un comandante que era conocido y muy temido, que era Goyeneche. Y ellas sabían que no iban a vencer ni a detenerlos, pero sabían que podían dar un poco de tiempo al ejército patriota, que había sufrido una derrota en Pocona, en una localidad a unos kilómetros de la ciudad, y que les podían dar ese tiempo a reorganizarse para volver a pelear. Y cuando llega este ejército realista, lo que cometen es una masacre con todas las mujeres que estaban apostadas en la colina de San Sebastián, que es así como se llama hasta el día de hoy. Ellas se posicionaron en la cima y estaban esperando que este ejército intentara entrar para detenerlo. Y lo que ocurre es que Goyeneche manda a subir a sus soldados rodeando la colina, y abren fuego, y es una masacre total donde mueren más de 150 mujeres, entre ancianas, jóvenes. Se dice que también había niños, y saquean la ciudad durante 3 días. Este hecho conmocionó muchísimo a la ciudad y a otras ciudades, y llegó a oídos también de la Junta de Buenos Aires, y fue publicado en la Gaceta. Y una de las cosas que más me emocionó fue cuando decidieron desde la Junta de Buenos Aires instruir al ejército patriota que cada mañana, antes de que tocara la diana, uno de los soldados preguntara dónde se encuentran las valerosas cochabambinas, y otro soldado respondía: gloria a Dios, todas murieron en el campo de honor. Y eso era algo que se hacía todos los días, y que, bueno, con el tiempo se fue perdiendo, pero mantenía viva ese episodio. Hoy en día en Bolivia se festeja el Día de la Madre el 27 de mayo, que es la fecha en la que sucedió esta masacre, que fue el 27 de mayo de 1812. Y ya desde hace muchos años se festeja el Día de la Madre el 27 de mayo, conmemorando este día de las heroínas de la Coronilla, ¿no? Las que fueron a pelear en la colina de San Sebastián. Y cuando
Manuel Asensio se entera porque justo él estaba peleando en Pocona, en esa localidad, con el ejército patriota, cuando llegaron a la ciudad y se enteraron de lo que había sucedido, que era algo que conmocionó mucho a la población. Él al retornar a buscar a su esposa, Juana Zurduy, le contó acerca de este suceso. Y fue este suceso el que inspiró a Juana a tomar la decisión definitiva de participar activamente en la guerra de independencia. Fue cuando ella se une a su marido y van y pelea en su primera batalla, que es la batalla de Ayohuma, en 1813. Fíjate bueno, cuántas ocasiones de heroísmo, de valentía femenina y cuánto desconocemos esos episodios y qué importante viene a ser saber que, que bueno, que estas diferencias que nos han inculcado que existen, en las que tenemos lugares que parecen ser muy distintos, pueden no serlo tanto, ¿no? Como reivindicar el hecho de que todas estas mujeres que vienes mencionando hayan tenido un lugar y una tarea y hayan destinado, en algunos casos incluso dado la vida para que nosotros hoy en día podamos gozar de los derechos, de las ventajas, de los privilegios y también tener la vida que tenemos con sus cosas mejores y sus cosas peores, pero digamos, todo eso se debe a que hubo hombres y mujeres valientes, pero qué bueno es saber y poder rescatar esa memoria y poder incluir a las mujeres como parte de esa historia que nos debemos bueno, porque de algún modo nos marca un camino, ver al pasado nos permite también después construir un mejor presente y proyectar un mejor futuro, ¿no? Entonces, me parece como muy loable esta tarea que de algún modo asumiste esta decisión de poder mostrar a los jóvenes y a los niños y a todos los lectores de tu país quiénes fueron todos estos personajes, pero además, bueno, gracias a lo que hoy la tecnología y tantos otros mecanismos de unión en red que vamos teniendo, de algún modo esto va llegando también a otros países de Latinoamérica y del mundo, y eso sinceramente me parece que es eh, muy hermoso y muy, bueno, una enhorabuena por eso, porque de algún modo no solo Bolivia se está enterando de la gran valía de una Juana Zurduy y de quienes la acompañaron en esto, sus amazonas y muchas otras mujeres que estuvieron en ese camino, sino que, bueno, lo estamos haciendo países de Latinoamérica y de de otras regiones de nuestro mundo, ¿no? Entonces eso me gusta pensar que además con la colección 100 años de libros estamos contribuyendo a que más lectores puedan conocer esa vida no exenta de dolor y eh, bueno, de complicaciones, como bien lo decías, que además es lo que más ha exaltado la historia, sino llena de heroísmo, bueno, de determinación, de ejemplaridad, de muchos otros atributos que la hacen ser una de las grandes protagonistas de esa historia con H mayúscula, ¿no? Antes de terminar esta conversación en la que ambas nos podríamos quedar por mucho tiempo más, pero bueno, entendiendo que el tiempo es algo que no nos sobra y que tú tienes un montón de cosas que hacer y más bien agradecemos mucho este rato que nos has dedicado y el que nos están dedicando quienes nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube de la biblioteca. Para finalizar, a mí me gustaría bueno, que ahora puedas saludar e invitar a tus próximos lectores y lectoras con discapacidad visual a que se sumerjan en las páginas de la historia de Juana Zurduy. Bueno, queda mi invitación abierta para todas aquellas personas que les gusta la historia
puedan conocer la historia de una gran mujer, una extraordinaria mujer que ha sido tan relevante no solamente para la historia de Bolivia, sino para la historia de América del Sur. Una mujer que ha vivido episodios que son tan espectaculares, tan conmovedores, tan inspiradores, que yo creo que eso es lo más valioso, el poder encontrar un personaje que admirar y que te inspire, que te haga sentir esa necesidad de poder seguir sus pasos, ver como un modelo. Y pienso que este personaje es uno de ellos. Así que los invito a leer la historia de Juana Zurduy, eh, conocer más este personaje y que podamos pues devolverle el sitial que merece. Y yo siempre agradecida con Argentina porque fueron los primeros en haberla puesto en el sitial que le corresponde. Muchísimas gracias, Cecilia. Ojalá, y bueno, sean muchos quienes se acerquen a este libro en su formato braille, pero que también en sus distintas ediciones en formato convencional, que sigas cosechando éxitos, que los próximos proyectos que vayas teniendo, tanto en narrativa histórica como fantástica o como cualquier otro proyecto de escritura que vayas teniendo, bueno, sean exitosos y seguidos porque lo merecen. Antes de terminar, pues recordarles a quienes nos ven y nos escuchan a través del canal de YouTube de la Biblioteca Argentina para Ciegos, que Juana Azurduy, La Furia de la Pachamama, esta novela de Cecilia Anceterán, está disponible para todas las personas con discapacidad visual asociadas a la Biblioteca Argentina para Ciegos en todo el territorio argentino en calidad de préstamo. Pueden solicitarla con el número 31 de la colección 100 años, 100 libros. Además, recordarles que pueden seguir a la biblioteca en sus distintas redes sociales, en Facebook como Biblioteca Argentina Punto para Ciegos, en Instagram como Biblioteca Argentina para Ciegos y en X como Back Biblioteca. Y pues por supuesto, instarles a que activen, si todavía no lo han hecho, activen la campanita para que puedan seguir a la biblioteca en este su canal de YouTube y con eso poder saber más de nuestro ciclo entre nosotros y de las distintas actividades y contenidos que la biblioteca va compartiendo con todos los suscriptores del canal. Yo soy Adriana Rodríguez, coordinadora editorial de la colección 100 años, 100 libros. Ha sido un verdadero placer compartir una vez más una historia de una autora, en este caso boliviana, seguir conociendo a nuestros autores y seguir compartiendo posibles lecturas y tenerles entre nosotros. Será hasta la próxima. Chau, chau. Chao, chao.